Iberoamericana y medalla Gabino Barrera por la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Se ha desempeñado como investigadora, curadora y docente en la Facultad de Filosofía y de la Facultad de Arquitectura, ambas de la UNAM, así como de Historia del Arte y Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Es especialista en la obra de Juan O'Gorman, directora de la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman, y ha sido autora de diversos artículos de divulgación de arte mexicano. Ha realizado curadurías para espacios como el Museo Nacional de Arquitectura en el Palacio de Bellas Artes, Casa del Lago de la UNAM, el Museo de la Ciudad de México, el Museo Pedro Coronel de Zacatecas, la Biblioteca de México y la Galería Andrea Pozo de la Universidad Iberoamericana. Ha impartido conferencias en espacios como Casa de la Primera Imprenta de la UNAM y el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. También ha coordinado ciclos de entrevistas en diversos medios de radio y educación. En fin, su currículum es inmensamente extenso, no vamos a abundar en él porque nos llevaría más tiempo, pero en este momento solamente una semblanza para presentar a la maestra y aprovechar la oportunidad también para darle la bienvenida a la maestra Wendy Peñalver Sánchez, máster en Historia del Arte de la Universidad de máster en Historia del Arte en la Universidad de La Habana, Cuba, crítico de arte, curadora, investigadora y editora. Se ha desempeñado como especialista en varias instituciones culturales, galerías, y sus publicaciones pueden hallarse en Noticias de Arte Cubana, de la Jiribilla, Hipermedia Magazine y revista Arte Cubano. Se desempeñó como editora principal de las colecciones Espiral y Arte y Pensamiento de la editorial Arte Cubano. Actualmente cursa el doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, con una investigación a propósito de la representación de Che Guevara en las artes visuales de América Latina y el Caribe durante la segunda mitad del siglo XX. Maestra Wendy, maestra Adriana Sandoval, sean ustedes bienvenidas. Muchas a este primer día del curso académico 2025, la generación que el día de hoy inicia sus estudios de futuras arquitectas y arquitectos. Gracias por tener el honor de estar aquí, que para nosotros es un honor tener su presencia. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Un poco cuando se juntan, pero no sé si quieren. Ok, ahí está. Ahí está, bueno, creo que... Ahí está, perfecto. Bueno, compañeros, buenos días. Muchas gracias por la presentación, arquitecta Susana. Y me falta presentar a dos compañeras más que forman parte también de esta actividad y a quienes les agradezco infinitamente que estén aquí. Es Julieta, que también forma parte de este taller. Nos contará un poquito en algún momento su experiencia que tiene en la fundación, y Ana, que también forma parte de la fundación en algo que nosotros llamamos semillero, que son voluntarios, servicio social y prácticas profesionales, que tienen preocupación por temas que quizás en este momento ven un poquito alejados de su quehacer como futuros arquitectos, pero tiene que ver con la curaduría, la museografía, la historia de la arquitectura y algunos otros quehaceres que, como les comento, pueden parecer un poquito alejados, pero están fuertemente vinculados. Les agradezco a ellas dos que estén aquí. A ustedes les agradezco de verdad, arquitecta, a los profesores que ustedes conocerán más adelante. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Y la gratitud es verdaderamente amplia porque vamos a compartir un par de horas, que además es muy importante porque es su inicio en este proyecto tan importante para su vida, que es una carrera universitaria. El taller que ustedes ingresaron por casualidad o por azares o por decisión, no lo sé, es el taller Juan O'Gorman.
y nosotros fuimos invitados para hablar un poco acerca de Juan O'Gorman y deje de ser más un trámite o un nombre y conozcamos un poco a la historia que enmarca este nombre de la arquitectura mexicana. Me gustaría comentarles que yo soy historiadora del arte, yo no soy arquitecta. Por consiguiente, sus profesores y los demás presentes que son arquitectos podrán diferir en el punto de vista y en ese sentido sí les enmarco que yo soy historiadora del arte. Entonces, vamos a hablar de Juan O'Gorman. La Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman justamente ha sido creada en 2018 buscando investigar, preservar y divulgar el nombre de Juan O'Gorman. ¿Quién es Juan O'Gorman? Pasamos a la primera presentación. Bueno, algo muy sencillo, es un hombre que nació en la Ciudad de México, nació en 1905 y murió en 1982. Y bueno, también se le conoce como pintor muralista, que está muy vinculado con la arquitectura porque como su nombre lo indica, es una pintura adherida al muro, y pintor también de caballete e incluso fue también escultor, que es una línea muy poco conocida. En mi caso, compañeros, yo llevo aproximadamente, yo creo que tengo 38 años, llevaré unos 10 o 15 años trabajando, investigando a Juan O'Gorman. Pero antes de eso, antes de iniciar, me gustaría preguntarle a alguno de ustedes, o si alguno de ustedes pudiera ayudarme a decirme qué es para ustedes la arquitectura, y me imagino que tienen que tener una noción particular de la arquitectura al momento de haber elegido esta carrera. ¿Qué es la arquitectura, compañeros? ¿Es mejor de manera voluntaria? Sí. Compañera, ¿tu nombre? Paula. Paula. Bueno, para mí yo creo que la arquitectura sería una forma de arte, una forma de expresión, un espacio habitar, un espacio que pueda uno utilizar para cualquier otro medio, que sea también, que facilite mucho la vida. Perfecto, muchas gracias, Paula. Entonces, es un arte que se habita, que expresa y que coadyuva a que la vida humana pueda resolverse en su interior. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿Sí? Pues para mí es la base de la humanidad, siendo pues que las civilizaciones empezaron a surgir a partir de asentamientos, las casas, los centros, todo, la base de la humanidad. Muy acertado igual, compañeros. Es la mayor parte de la vida humana, por lo menos se puede tener rastro de la existencia de los seres humanos y sus agrupaciones a partir justamente de los vestigios de la piedra sobre piedra, que sería la base de la arquitectura. ¿Alguien más, compañeros? De verdad van muy bien, ¿eh? ¿Sí? Perfecto, compañera, muchas gracias. Entonces es también una respuesta, fíjense qué bonito, es una respuesta ante una necesidad humana. Va a parecer que siempre digo o es para quedar bien, pero no, lo que ustedes acaban de decir es bien interesante y rompe mucho con alguna idea o algunas ideas que se tienen de que la arquitectura, bueno, pues es una actividad personal que hace del arquitecto una especie de artista, un hombre tocado por la inspiración que lo separa de la sociedad. Y sin embargo, aquí lo que me están comentando ustedes es bien acertado, es una necesidad humana, es una postura de un sujeto ante una problemática que si es bien llevada a cabo, entonces puede coadyuvar a que esa sociedad viva mucho más plenamente. De verdad, se me pusieron hasta la piel chinita, porque es así, compañeros. La arquitectura, es decir, cuando nosotros analizamos quién va a vivir, qué actividades van a realizar, sea un hospital, sea una casa habitación, sea una escuela, lo tenemos que pensar como un problema. Es decir, tenemos que enfrentarnos al programa arquitectónico para resolverlo de manera crítica y pensante, sin estar repitiendo recetas ya dadas. Entonces, de verdad, eso me emociona muchísimo. Y esto que han compartido los compañeros coincide mucho con lo que pensó Juan O'Gorman hace muchísimos años, hace ya casi 100 años, cuando hizo por primera vez lo que en México se le conoce como la arquitectura moderna, al realizar en 1929 una casa para su padre, Cecil Crawford O'Gorman,
en lo que actualmente es la Casa O'Gorman, que se encuentra a un costado de la Casa de Diego y Frida, en Altavista, en San Angelín. ¿Alguien la conoce, compañeros? Perfectísimo, vamos muy bien. Digo, los que no la conocen, ya vendrá el momento de conocerla, también si es de su interés. Pasamos a la siguiente, compañeros, por favor. Esta es una foto de Juan O'Gorman muy acercado a la edad de ustedes. O'Gorman, para mí es un tema de especialidad, pero no es un tema de especialidad que les venga a compartir como una especie de santo o semidios, sino un arquitecto vivo que a los 29 años resuelve el primer ejercicio de arquitectura moderna. ¿Qué quería decir esto de arquitectura moderna? Que en México y América Latina, como en muchas otras partes del mundo, se tenía este deseo de modernizar el tejido social. Y las ciudades que actualmente padecemos, compañeros, van a empezar a diversificar su trazo urbano para incorporar la parte de los automóviles, pero también la arquitectura va a tener la oportunidad de materializar ese sueño de modernidad. Los rascacielos, las habitaciones múltiples, la atención para la vivienda del obrero y la creación de espacios cada vez más amplios o más funcionales para clases sociales en crecimiento. Estamos ante una ciudad que está totalmente en desarrollo y los arquitectos tienen, regresando al tema, el reto de enfrentar esas nuevas necesidades e incluso en América Latina, ese sueño embriagador de modernidad. México y América Latina querían ser modernos. Y este jovencito ahorra lo que le pagan en sus primeros trabajos como dibujante y se le ocurre que él había estado trabajando con otros arquitectos como Obregón, Santacilia y Villagrán, que eran muy importantes, pero él tenía el deseo de verdaderamente materializar la arquitectura moderna. Los otros dos arquitectos se habían acercado, pero como tenían clientes que todavía no estaban tan decididos a echar a andar un ejercicio de arquitectura moderna para habitar, todavía tenían algunos guiños con otros tipos de arquitectura. O'Gorman, compañeros, nota, reúne sus ahorros de esos primeros trabajos, ahora sí como está de moda, compra el terreno, compra sus terrenos y echa a andar un sueño, compañeros. La arquitectura funcionalista de Le Corbusier, la que estaba haciendo surgir esas habitaciones, esos estudios modernos, ligeros, con las nuevas innovaciones de los materiales, el vidrio industrial, el cemento y demás cosas. O'Gorman lo echa a andar y como es una casa que va a resolver para sí mismo, bueno, se la va a dar a su papá, lo pone en práctica de inicio a fin. Y después va a realizar la Casa de Diego y Frida en 1932, que va a tener las mismas intenciones. ¿Me van siguiendo, compañeros? No los quiero aburrir, ¿eh? En el momento en el que los aburra, me dicen. ¿Qué es lo que va a pasar? Como les comentaba, no va a tener ninguna atadura, compañeros. Va a enfrentar, va a leer a Le Corbusier y lo va a echar a andar de inicio a fin. Pero va a haber una diferencia fundamental, compañeros, por la cual les debe dar mucho orgullo estar en el taller Juan O'Gorman. Le Corbusier, dice Ida Rodríguez Prampolini, una crítica importante de Juan O'Gorman, decía que el funcionalismo podía evitar la revolución. Es decir, esta clase obrera que estaba echando a andar esos sueños de modernidad, castigada, relegada, porque no tenían los servicios necesarios en varias partes del mundo, decía Le Corbusier, hazles una casa en serie, parecidas a las de Infonavit actualmente, hazles un garage para un carro y ellos toda su vida van a perseguir tener un carro y vivir esa vida que les marca esa arquitectura. Eso decía Le Corbusier según Ida Rodríguez Prampolini, en Hacia una arquitectura, que son varios ensayos. ¿Y qué creen que hace el jovencito O'Gorman? Dice, efectivamente, si hacemos casas en serie, podemos disminuir considerablemente los costos de producción. ¿Esto qué significa? No mayores ganancias, compañeros. Significa el acceso y la dignificación de una mayor cantidad de gente. Porque para 1929 y 1930, México acababa de salir de la revolución y el gobierno necesitaba pagar la cuota de sangre que el pueblo había dado a esa revolución. Ellos necesitaban migrantes, educación, vivienda, hospitales.
Y O'Gorman pensaba que disminuir los costos implicaba mayor obra pública, por consiguiente, mayores posibilidades de que esos migrantes tuvieran mejores condiciones de vida. No es populismo, compañeros, es entender la arquitectura como una herramienta de dignificación de los seres humanos. Esa es la diferencia que hace Le Corbusier de Juan O'Gorman. Le Corbusier dice, si les ponemos cajitas, van a disminuir sus ánimos de revolución. Y O'Gorman dice, bueno, aquí ya pasó una revolución, vamos a ponerles espacios para que puedan desarrollarse dignamente. Cuando decimos dignamente, compañeros, hablamos que en 1930 había 30,000 niños en la Ciudad de México sin escuelas, 30,000. Y O'Gorman va a entender que ahí hay un espacio de oportunidad. Quizás estoy adelantando un poquito. Pero bueno, aquí tenemos al jovencito que entiende la arquitectura como una herramienta de transformación social y de dignificación. La siguiente, por favor. Pero, obviamente, no es hacer como los jacales del Infonavit, sino hacer este tipo de arquitectura. Lo que tenemos en la imagen es una fotografía de Guillermo Kahlo, es el estudio que Juan O'Gorman realizó nada más y nada menos que para Diego Rivera. Y aquí pensemos en Diego Rivera más allá de nuestros gustos estéticos o preferencias estéticas como un factor social clave. Era un nombre importantísimo de la vida social de los años 30. Era el gran muralista. ¿Y qué creen? O'Gorman le hace el estudio al gran muralista. Fue como una especie de gran anuncio en el cual O'Gorman recibió muchísima publicidad porque además al construir esta casa en San Ángel, resulta ser que fue un escándalo porque la consideraban muy fea, pero también, ¿qué creen? Que no solamente gana Juan O'Gorman. No sé si ustedes sabían que Diego Rivera en realidad tiene formación como arquitecto. Diego Rivera quiso ser arquitecto. Y vamos a ver más adelante una obra en la cual se resuelve como arquitecto. Él había estado, junto con otros intelectuales también, opinando acerca de la arquitectura. México, es cierto, tiene un pasado importantísimo en la parte mesoamericana, en la parte colonial, pero también es cierto que está viviendo una modernidad incipiente. Tenemos que resolver una arquitectura moderna, pero que preserve cierta identidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué creen? Que llega este jovencito, le muestra la casa que les había dicho primero, la de su papá. ¿Podemos adelantar, por favor? Y se da cuenta que es muy parecida a la arquitectura de los arquitectos modernos de Europa, pero el jovencito O'Gorman le había metido una bofetada de color a ese funcionalismo. Y este color que nosotros estamos viendo, que es el azul añil, si bien se inspiró en Frida Kahlo, porque ahí vivió en esa casa, o era para ella, también representaba la cultura popular mexicana. Estas casas coloridas que ustedes pueden encontrar en Zacatecas, en Oaxaca, y que no solo es un recubrimiento para preservar el espacio arquitectónico, sino que puede llegar a tener una lectura mayor. El de allá es el espacio de Diego, el de acá es el espacio de Frida. Los compañeros arquitectos me dirán si para la fecha había alguna pieza en la arquitectura internacional con colores tan chillantes. No sé si hubiera alguno. Hasta donde yo recuerdo, todos eran como muy grises, blancos, muy equilibrados. Y O'Gorman mete este fregadazo de color, por no decir otra cosa, a la arquitectura internacional. El azul, compañeros, lo leí en algún lugar, desgraciadamente no lo olvido, no recuerdo en dónde. En la arquitectura mexicana representaba un resguardo o protección para los habitantes de las casas que elegían pintar su fachada de ese color, porque se supone que alejaba a los malos espíritus de sus habitantes. Mientras que el rojo, acá nos podrá decir Marlene, tiene mucho que ver, Marlene Ehrenberg, muchas gracias por estar aquí, bonita. Ella es una promotora extraordinaria de la cultura mexicana también, compañeros. El rojo tenía una vinculación con los mayas, con ese color, también la grana cochinilla, el rojo indio, el tezontle, y es un homenaje que le hace Juan O'Gorman a Diego Rivera, considerándolo una especie de pintor mexicano. ¿De acuerdo? Entonces, la arquitectura sí muy parca, pero con una capacidad expresiva interesantísima. La siguiente, compañeros, por favor. Bueno, antes de que te pases, regresas, por favor. Y bueno, no voy a entrar porque no tendríamos mucho tiempo,
las escaleras que fueron extraordinarias en el trabajo de Juan O'Gorman, y un volumen que tenemos acá, que es como un cilindro, que es muy poco común de encontrar en la arquitectura funcionalista del mundo para para esas alturas. No voy a entrar más al funcionalismo, pero el funcionalismo en la arquitectura ya más o menos les comenté de qué va. La siguiente, compañeros. Y bueno, pues el funcionalismo va también de estas instalaciones hacia el exterior, que tienen que ver con elementos para... Vaya, es como tener las tripas de fuera, ¿no? Como de repente por dónde sale todo, lo tenemos adentro, pero aquí lo vamos a sacar, es para sacar la basura, herrería. Son materiales absolutamente baratos. La verdad es que no creo que Juan le haya cobrado mucho a Rivera, le cobró nada más el terreno y el gusto de haber trabajado. Acá tenemos otra vista, lo que le llaman dientes de sierra, que son esas partes que se ven en la parte superior, que recuerdan a las fábricas, y que podríamos regresar a donde se ve el estudio de Calo, por favor. Más para atrás, ahí es donde podemos ver el interior del estudio, que yo siempre he dicho, compañeros, arquitectos, ¿cuál sería el principal elemento que ustedes tienen que vigilar para resolver el estudio de un pintor? ¿Qué sería lo más importante? La luz. Los pintores, se dice, necesitan luz natural para pintar, es la idónea. Se supone que es lo mejor para el ojo y para todo. Pues resulta ser que O'Gorman, el jovencito que hubiera sido su colega, porque estaban más o menos a la misma edad, hace ventanales de piso a techo para preservar la entrada de la luz. Hace ventanales en la parte superior también para preservar, ventanas en la parte superior, para preservar el tema de la luz. Pero también estos, ¿para qué creen que son, compañeros? Se pueden abrir completamente, para que el maestro Diego Rivera pueda hacer entrar y salir grandes lienzos. Y estas de acá es para que los pigmentos y lo más que se pueda alejarse de él y ser expulsados. ¿Para qué? Para evitar un envenenamiento o una intoxicación. Es decir, el arquitecto piensa detalladamente las necesidades del habitante e incluso lo considera en su condición orgánica para preservarlo. ¿De acuerdo? Vamos adelante, compañeros. ¿Cómo vamos de tiempo, Wendy? 11 menos cuarto. 11 ya, ahorita ya, yo creo que ya. Tenemos aquí al habitante, que es Diego Rivera, en la casa Estudio Diego Rivera, que actualmente es Diego Rivera, 1937, solo les traje la imagen como para saber de quién se trata. Y esta foto es muy bonita, es de Pierre Berger, un fotógrafo francés que era de una familia muy adinerada, que se aburrió de las comodidades y se fue a viajar a América Latina y a todo el mundo, a visitar y conocer gente, y bueno, esta foto a mí me parece extraordinaria. Después, si a alguien le interesa la fotografía, él abandonó el pensamiento occidental, se fue a Brasil, se metió mucho en el rollo de los afrobrasileños, afroamericanos, y se convirtió a la religión, ¿cómo se dice? Cuando es estas religiones que tienen que ver con el santerismo y todo eso. Abandonó todo y se dedicó a eso. Es muy interesante su historia. Seguimos adelante, compañeros. Diego y Juan, más adelante. El extraordinario estudio ya tuneado por Diego Rivera, lo llenó totalmente. Esos espacios libres, abiertos, creo que duraron muy poquito tiempo, pero con un gusto extraordinario. De nueva cuenta, el color. El color no está solo afuera por parte de Juan O'Gorman, sino también dentro. Y me gusta mucho esta imagen porque aquí tenemos la representación del estudio. Es como la super representación, ¿no? Tenemos ¿cómo se llama esto? De piso a techo es ¿cómo? El ventanal acá, y acá lo podemos ver, más los judas, ¿de acuerdo? Es decir, también Rivera introduce varias veces el estudio a sus representaciones. La siguiente, compañeros, por favor. Acá hay otra imagen de Lupe Marín, ex esposa de Diego, donde también se logra ver el ventanal. Adelante, compañero. Y bueno, ya voy a tener que cerrar porque realmente no vamos a tener tiempo. Ahorita nada más les voy a platicar una parte para abrir el otro espacio. Les comentaba que O'Gorman entiende entonces que la arquitectura funcionalista, que se caracteriza por disminución de costos y máximo de rendimiento, y que de la función deriva la forma, que es prácticamente los preceptos de la arquitectura, lo entiende como una herramienta para mejorar las condiciones de vida
de un México postrevolucionario, tráfico, mucha migración hacia la ciudad, encuentra un espacio de oportunidad. Las obras públicas de aquel entonces estarán enfocadas en vivienda, educación, salud. ¿Estamos de acuerdo? Y O'Gorman se da cuenta cuando le hace la casa a Diego. Diego, como les comentaba, era un actor político y social muy importante de los años 30, hace que conozca a Narciso Bassols, quien era el secretario de Educación. Imagínense ustedes que le hicieron la casa y llega el secretario de Educación a saber si esta arquitectura tan parca puede funcionar en las escuelas que México necesita. Y hace una mancuerna perfecta con O'Gorman. El secretario de Educación Pública era un buen secretario de Educación, no como en la actualidad, que son puestos meramente administrativos y premios. En realidad eran verdaderos trabajadores. Estaba también preocupado por ese asunto. El secretario, estaba preocupado por modernizar o actualizar los planes educativos, por hacer una educación mucho más libre y abierta y vinculada con la ciencia. Y O'Gorman entonces piensa que el funcionalismo puede dar como resultado este tipo de escuelas acogidos por la crítica. Esta, si mal no estoy, es de Xochimilco. Es una foto tomada por fotógrafos Casasola. ¿Los Casasola o Casasolas? Es Casasola, ¿no? Casasola, del archivo Casasola. Y resulta ser que cuando O'Gorman empieza a construir estas escuelas, la siguiente, por favor. Ese es Narciso Bassols, el secretario de Educación Pública. La siguiente. Esta foto es maravillosa, ya porque ya voy a terminar. Aquí tenemos al jovencito O'Gorman, que ya le dieron chamba en la SEP, que ya demostró que México y América Latina tiene la capacidad intelectual y técnica para ejecutar la arquitectura moderna. ¿Y qué creen? Otra bofetada al funcionalismo elitista. Resulta ser que va a poner en prueba si efectivamente es una herramienta para mejorar la condición de las grandes mayorías. Y aquí está el jovencito sentado al lado de la persona que le va a dar la oportunidad de poner en práctica aquello, en una presentación justamente que tiene que ver con la Escuela Técnica de Constructores, que después sería la ESIA del Politécnico. ¿De acuerdo? Que también O'Gorman la reformó. Por eso es que Juan tiene un pie en el Poli y tiene un pie en la UNAM. ¿De acuerdo? Pero ya después veremos, ya les contaré qué actividad vamos a tener también entre el Poli y la UNAM más adelante. La siguiente, por favor. Estas eran las escuelas de México antes de Juan O'Gorman. Siguen siendo. Bueno, en algunos casos, desgraciadamente, siguen siendo escuelas de madera, carrizo. Es decir, esa forma de sus poblaciones venían a resolver las necesidades de sus hijos con los mismos conocimientos y los mismos materiales. Así eran. O'Gorman dice incluso que muchas escuelas no tenían excusados y eran, decía él, tugurios donde los niños solo iban a enfermarse. Entonces, regresando a lo que ustedes sabiamente dijeron, compañeros, asume el reto y hace que la arquitectura sea un espacio óptimo para resolver, ¿qué? La educación. Y pasamos a una versión distinta de los espacios educativos. La siguiente, por favor. Aquí se ve cómo empiezan a modificar esos tugurios. La siguiente. Y bueno, los resultados evidentemente no eran tan glamurosos, pero sí tenían agua, sanitarios, regaderas, espacios médicos y luz eléctrica. Estos que ven ustedes aquí son los respiraderos para evitar que el aire se estanque y los niños se enfermen. Ustedes juzgarán si era mejor el glamour o si era mejor una solución técnica para un problema mayor. Cada quien tendrá sus opiniones. La siguiente, por favor. Y aquí es donde yo casi ya voy a estar cerrando. Resulta ser que hay un libro donde O'Gorman resume no solamente el trazo arquitectónico, cuántos salones, cuántos metros corresponde a cada niño, cuánto cuestan los tornillos, las bisagras, todo ese trabajo lo entrega para un total más o menos de, creo que son 53 escuelas, por ahí así, lo estaba revisando apenas hace unos días, con el presupuesto que el gobierno mexicano de la posrevolución había dedicado a una sola escuela, que fue la Benito Juárez, que está en la Roma. No sé si alguno de ustedes haya estudiado ahí. Bueno, hay una super escuela de Obregón ¿es Villagrán? Obregón Santa Cilia, si mal no estoy. Sí, ¿verdad? Es de Obregón Santa Cilia, estilo neocolonial, colonial,
que era una escuela modelo basada en ese principio. Y después resulta ser que con lo que costó esa escuela, O'Gorman hizo 50 y tantas. Unas desde cero, otras las mejoró y algunas otras nada más les adecuó excusados y lavamanos. ¿De acuerdo? Bueno, resulta ser que sí era excesivamente cuidadoso con el dinero, pero se dio el lujito de que los muros fueran intervenidos por sus amigos. ¿Se acuerdan este rollo de no hay más ruta que la nuestra, el muralismo para todos, que no era para todos porque estaba en las secretarías y no todos podían entrarle? Ya, bueno. ¿Se acuerdan de esa historia? Pues O'Gorman resulta ser que tenía amigos pintores muy jovencitos que en su vida hubieran tenido un muro. Y les dijeron, hijos de la naciente clase obrera, hijos de migrantes, campesinos, ¿qué les parece si rompiendo un poco la austeridad de los gastos, les metemos color y les metemos una narrativa que hable acerca de este México que está renovándose en pleno siglo XX? Y es ahí donde incorpora a gente como Julio Castellanos, Máximo Pacheco, al propio Tamayo lo incorpora dentro de este programa y resolverá el mural para el conservatorio, pero en otro momento, ¿de acuerdo? Y estos jovencitos entonces se incorporan al proyecto, estos rótulos me encantan, y empiezan a hacer esta narrativa con la ilusión, con el objetivo de que los niños se vieran reflejados en ellos. ¿Y qué creen que, cuál era el plus de estas narrativas? Las mamás de esos niños iban a ir, los papás también. Es decir, el muralismo cumpliría realmente este sueño de estar al alcance de las masas o de las grandes mayorías. ¿Estamos de acuerdo? Y varias van a ser las escuelas que van a ser intervenidas. La siguiente. Aquí observamos algunas de las imágenes. Estas imágenes, compañeros, están fotografiadas por Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo de la época muy importante, y resguardadas actualmente en la Ibero. La siguiente, por favor. Chéquense, a ver, esa compañera. Chéquense estas narraciones. Es comunismo puro, los burgueses, la máquina, los niños como la esperanza para llevar abajo ese sistema capitalista. Pero es una narración para los niños. ¿Estamos de acuerdo? Y como les comento, compañeros, en realidad los pintores que ejecutaron o atacaron esos muros difícilmente hubieran podido tener un muro bajo los tres grandes. Desgraciadamente fueron modificados, muchos se perdieron, algunos todavía existen, pero tenían este tipo de narrativas. Una narrativa muy libre porque no tenían que quedar bien con ningún secretario, con ningún director. Eran simple y sencillamente escuelas de gente que a nadie le importaba. Y que a los únicos que les importaban eran a ellos, y a su vez, ellos, esta gente que no le importaba a nadie, se convirtieron en la oportunidad para estos jóvenes como ustedes de hacer algo verdaderamente a favor de su tejido social. ¿Algo hasta aquí, compañeros? ¿No? La siguiente, por favor. Voy a cerrar, no me voy a meter con esto, en realidad, bueno, es una casa de Luis Enrique Erro, que fue una casa funcionalista. Luis Enrique Erro es un astrónomo muy importante para el Politécnico, se considera un profesor fundador, y quizás sí puedo cerrar con esto porque O'Gorman no le hace casas feas o escuelas feas solo a la gente fea, ¿no? O'Gorman también suma esfuerzos como con Narciso Bassols y digo lo de personas feas por supuesto que es entre comillas, con gente como Luis Enrique Erro, intelectuales que dicen asumo la austeridad en carne propia. No es nada más el discurso de decir primero los pobres y vivir en una supermansión. No, verdaderamente llevemos el funcionalismo hasta las últimas consecuencias, que es dormir y despertar, defecar, cocinar, comer, hacer el amor dentro de una casa funcionalista. Y eso lo hicieron varios intelectuales y funcionarios de la época como Luis Enrique Erro, el propio Narciso Bassols, Manuel Toussaint, que fue un crítico de arte, su propio hermano Edmundo O'Gorman, y obviamente el propio Juan O'Gorman murió incluso en una casa funcionalista. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí me voy a quedar con esta primera parte del O'Gorman revolucionario, y verdaderamente creía que tenía la capacidad para cambiar la vida o modificar el tejido social. La historia de O'Gorman después de los años 50 es absolutamente otra, como lo fue también el México de
posterior a los años 50. Lo veremos más adelante cuando veamos Biblioteca Central. Quiero que regresemos un poquito, compañeros, al muralismo. No sé si alguno de ustedes hace muralismo, se dedica a la pintura, al street art, algo que les guste mucho. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que la obra de sus sueños se las van a grafitear, su casa se las van a grafitear. Hay toda una efervescencia alrededor del tema. El muralismo no es solamente ese tema aburrido, alejado del siglo XX, sino es un tema que hoy está súper vivo, que tiene un carácter global, internacional, maravilloso, y de eso, para no aburrirlos tanto con la historia del arte de hace muchos años, viene Wendy a platicarles un poco del muralismo, que es algo que evidentemente como arquitectos seguirán ustedes enfrentándose con ello. Sí. Sí. Es la otra, ajá. No, no, fanatismo no. Bien, que por qué, cuidado con eso, no lo juntes. Que Okay. ¿Por qué decidí estudiar a Juan O'Gorman? Simple y sencillamente me lo encontré en un libro de la SEP, de libros gratuitos, cuando iba en quinto de primaria. Vi el autorretrato múltiple, me lo encuentro después en el Museo de Arte Moderno, me lo encuentro después cuando vengo a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras en Biblioteca Central. Estaba yo muy vinculada con Edmundo Gorman, que fue un gran historiador importantísimo para la Facultad de Arquitectura. Quiero hacer una tesis que analice a ambos hermanos para ver las diferencias que hay. Pero como ustedes, digo, ¿qué quiero dedicar mi vida? ¿A la historia o a la historia del arte? O'Gorman, Juan, me llevaba a la historia del arte y Edmundo a la historia. Yo, compañeros, soy una arquitecta de closet y una pintora de closet, entonces me di cuenta que yo necesitaba irme con O'Gorman. Cuando empecé a revisar a O'Gorman, me di cuenta que era impresionante y maravillosamente complejo. Entonces se convirtió como en una cajita de regalos o como en uno de estos juegos que uno le va dando vuelta, que todavía no he terminado de entender o armar por completo. Ya llevo, les decía, más o menos unos 15 años. Me dio la oportunidad de hacer la fundación, que fue todo un reto, y desde hasta el año pasado hemos estado trabajando por lo que es un activismo o una defensa también por la obra de Juan O'Gorman, que hasta allá me llevó. Entonces, si gustan ustedes, ya la parte más de facultativa, orientación de cómo le van a hacer ustedes en su carrera y cómo le he hecho yo, también con mucho gusto si quieren lo platicamos, pero no fue fanatismo, fue más bien este tema de mucha duda y mucho deseo por conocer más. A ti. Muy buenos días, les reitero a todos la bienvenida al inicio de sus actividades docentes y desde ya les auguro muchísimos éxitos en la carrera que justo van a iniciar. Yo soy Wendy, también soy parte de la fundación y Adriana me pidió el muralismo en términos generales que les refrescara el tema porque supongo que es un contenido que todos conocen y por supuesto todos se han tropezado con algún mural. Pero sí hablarles en grandes rasgos para que tuvieran, digamos, la idea y esto les sirviera como base para entender un tanto más cómo Juan O'Gorman también comulga con el muralismo y cuáles son las particularidades de los que les estará hablando Adriana posteriormente de Juan O'Gorman. Por supuesto, el muralismo es tan antiguo como el hombre mismo. De hecho, es el primer soporte que tuvo el individuo para crear, para expresarse. Indiscutiblemente este quehacer atraviesa toda la historia del arte, pero, sin duda alguna, cuando pensamos en el muralismo, por la expansión que tuvo, por la importancia, por el impacto, siempre nos viene a la mente el muralismo mexicano y es de los que voy a comenzar a hablarles en primera instancia. ¿Me ayudas con la diapo? El muralismo surge sobre 1910 de la mano de la Revolución Mexicana y todo su proceso de cambios, pero no fue sino hasta 1920 que se oficializó, digamos, como un movimiento a raíz de que Vasconcelos asumiera el cargo de secretario de Educación Pública y pues comenzaran a encargarse murales a los artistas más importantes que estaban en boga y estos comenzaron a decorar iglesias, universidades, edificios de gobierno. ¿Me ayudas con la siguiente? En rasgos generales, ¿por qué se caracterizó el muralismo? Pues yo diría que en primera instancia por la monumentalidad. Todos sabemos las grandes dimensiones que tenían estos muros que albergaban los murales. De hecho, se buscaba que fuera un arte público, que llegara a la mayor cantidad de personas y, por supuesto, el muro
se hacía el soporte idóneo, pero además, ojo, era una estrategia muy importante para que también el arte, en su afán de ser democrático, escapara un poco a la mercantilización del arte que ya comenzaba por aquellos años. A mí también me gusta entender la monumentalidad, como la explica el arquitecto Louis Kahn de Finlandia, no solo en términos de dimensiones, de formatos, sino también entender la monumentalidad como una cualidad inherente a la arquitectura, casi espiritual, que hace que las piezas tengan esta sensación de eternidad que no necesariamente está asociada con las dimensiones, y lo vamos a ver en algunos murales posteriores. Las temáticas estaban relacionadas con esa búsqueda que tuvo el muralismo por recuperar y revalorizar la historia y la identidad nacional mexicana. Por lo tanto, no es de extrañar que apareciera el hombre y la mujer indígena, que se hablara en los murales de la lucha de clases, que también se hiciera alusión al progreso técnico, un progreso técnico que se analogaba al progreso social, al progreso de la clase obrera. Y las técnicas también son bien importantes. Se realizaba pintura al óleo, al temple, la encáustica. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta la técnica? No solo para poder enumerarla así como erudito de la historia del arte, sino porque, por ejemplo, un caso como el fresco, el artista que trabaja el fresco tiene que dominar los tiempos, tiene que pintar de manera veloz porque se seca muy rápido. Eso implica que no puedes estar repintando un mural. Por lo tanto, nos gusten más o menos las soluciones creativas, los temas, el artista, estamos aquí ante grandes maestros de la pintura y de la técnica, indiscutiblemente. La siguiente, por favor. Otra de las características del muralismo fue el profundo compromiso social. Creo que Adriana les va a estar hablando muchísimo de esto cuando toque el tema de Biblioteca Central, porque es uno de los rasgos característicos también de O'Gorman. Por supuesto, como les decía, el muralismo nació de la mano de la Revolución Mexicana, pero también tenía mucho anclaje en todas las ideas marxistas que estaban en boga por esos años. Estos artistas eran activistas en el muro, pero también eran activistas que estaban vinculados a organizaciones políticas, que también tenían publicaciones con este contenido, digamos, de izquierda, y el muro era entendido como una herramienta funcional y capaz de incidir en la sociedad y estar a favor de las clases más desfavorecidas. Ustedes, al siguiente, conocen, por supuesto, a los tres grandes superexponentes del muralismo, son suyos: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Podemos mencionar muchísimos más, como Saturnino Herrán, el propio Roberto Montenegro, por supuesto Rufino Tamayo, Juan O'Gorman, con un muralismo tan particular que ya Adriana les va a comentar. Pero yo quise traerles particularmente a dos chicas. Siguiente, por favor. Porque cuando pensamos en el muralismo siempre nos quedamos con la idea de que es un movimiento eminentemente masculino, y no, también hubo chicas que realizaron muralismo. Yo les traigo a dos, a Rina Lazo y Aurora Reyes. Rina Lazo, una artista de Guatemala que se asentó aquí, que también integró el Partido Comunista, y se dice que tenía una estética muy similar a la de Diego Rivera, pero no, yo estuve viendo varias obras y creo que si en un inicio sí, luego encontró su propio discurso, su propia manera de ser, y creó obras tan particulares como esta, Venerable Abuelo del Maíz, que está en el Museo de Antropología. Y la otra es Aurora Reyes, se considera la primera muralista femenina, una artista autodidacta, que era además líder de una colectiva súper avanzada, Las Pavorosas, y se dice que no tuvo tanto apoyo como el resto de los muralistas porque era una artista que defendía muy férreamente el feminismo, y eso le causó algunos contratiempos, pero a mí me parece talentosísima, y esta es una de sus obras más conocidas. Yo les hablé específicamente de muralistas mexicanos, estos son los que ustedes más conocen, pero evidentemente el gran impacto del muralismo lo propició que se expandió hacia todos los espacios de América Latina y el Caribe y más. Yo les traigo ejemplos solo de América Latina y Caribe en esta ocasión. En la esquina superior izquierda está Roberto Mata, de Chile, con un mural ubicado en una piscina pública, celebrando el primer aniversario del gobierno de Salvador Allende. Debajo está Guayasamín, en Ecuador, con este super mega mural que está en el aeropuerto de Barajas, en España, que combina el lienzo y el polvo de piedra. Acá en la esquina superior derecha yo les traigo a Domingo Ravenet, que es cubano. Me llama mucho la atención porque si se percataron en la primera diapo que abre la presentación, es también un Prometeo que está en una universidad de California y es hecho por Orozco. Es práctico que sea el Prometeo el que lleva el fuego y el conocimiento, digamos, para que también tengan una idea de cómo estaban en sintonía los muralismos en los diversos contextos que estaban trabajando. Y les traigo acá a Berni, que es argentino, a mí me gusta muchísimo. Estas piezas de Berni, él las nombra como murales portátiles. Con esto me refería a que la monumentalidad no es solo cuestión de dimensión,
Estos son grandes piezas que están hechas en caballete, pero no tienen las grandes dimensiones de los muros de los conocidos muralistas mexicanos, pero el uso del temple, la robustez que le da Berni a las figuras, esa aglomeración que parece que casi se quieren escapar del lienzo, sí les da esa idea de pesantez y de eternidad, y cualquiera que la ve piensa que esta pieza está en un muro, y sin embargo no es el caso. Precisamente fue una alternativa del artista para desarrollar el muralismo en un gobierno, en una Argentina de la década del 30, en la que, a diferencia de acá, no les daban muro a los artistas para poder trabajar estos temas de vocación, digamos, izquierdista, y esta fue la solución del pintor para comulgar y afiliarse a la idea y a la manera de hacer del muralismo que estaba en boga por estos tiempos. Entonces, como Adriana decía, ¿por qué hablar de muralismo hoy a la altura de 2024? Ustedes iniciando su curso en arquitectura, sencillamente porque tenemos que entender que el muralismo es una fuerza viva, activa, latente y que ha sabido reactualizarse a lo largo de los años. Por supuesto, no podía dejar de hablarles del arte callejero, del street art. Siguiente, porfa. Aquí se me alejé un poquito del contexto de América Latina y el Caribe y me fui a Gran Bretaña. Y les traje a Banksy. No se puede hablar de street art sin hablar de este artista, es como el artista top de arte callejero. Es un artista que trabaja temas políticos, de moralidad, étnicos, todos los temas que atañen a nuestros días. Es un artista del que se desconoce su identidad. Hay muchas ideas de quién puede ser, pero a ciencia cierta no se sabe quién es. Y lo curioso con Banksy es que, contradictoriamente a todo lo que les explicaba del muro como un soporte público y democrático, es que lleva el mural al mercado. Por ejemplo, de esta pieza, que es Niña con Globo, que es de las piezas más reconocidas del artista, se hizo una copia en pequeño formato que se vendió en Sotheby's como en 1.04 millones de libras, casi nada. Y el artista además colocó un mecanismo dentro de la pieza que hacía que a mitad de la venta se autodestruyera, se empezó a triturar la obra en su interior. O sea, es interesante como el mural pasa a otra dimensión y luego se convierte casi en un acto de performance, que el artista estaba haciendo como una manera de protestar contra el mercado, pero se duplicó el precio de la pieza a raíz de que se hiciera el performance. Entonces, bueno, todos son ganancias, supongo. Pero también la idea de que el arte entre al mercado o de que el mural en sus variantes pueda convertirse en una pieza de mercado no es totalmente contradictoria a la idea de un arte que está en función de la sociedad. Esta pieza ha estado en favor de los conflictos sirios, de temas como la migración. Tengo una profesora que adoro que siempre dice que la única forma de generar disrupciones o subversión en el entramado del arte es precisamente dentro de la maquinaria del arte. O sea, en este sentido, el mural se está convirtiendo dentro del arte mismo y sus estrategias mercantiles en una forma de generar esas disrupciones. Siguiente. Se los traía además porque curiosamente este artista juega fútbol, vino a México a realizar un partido y dejó entonces en Chiapas este mural, que es el más conocido, que es del pequeño, no sé si guerrillero lanzando una chilena, y creo que de esa forma conecta un poquito con todo este muralismo de acá que les he estado anteriormente explicando. Esta me gusta muchísimo, es de Mario Torero, un artista de Perú, pero este mural está en Estados Unidos. ¿Por qué viene también? Para hablar de esa reactualización del mural. Termina, se cierra y la función es conservarlo, pero también el mural en estos tiempos ha dado muestra de ser una superficie precisamente inacabada. La representación que está en pantalla, que es mi objeto de estudio perenne, es el Che Guevara. Sabemos que es una figura tan amada como odiada por todos, y resulta que cuando el artista realizó este mural se lo dañaron, fue necesario repintarlo. En ese repinte los colores se confundieron y sale este Che racializado. Hay muy poquitísimo Che racializado, y entonces el discurso no se convierte ya en una pieza inamovible, sino que es discurso inacabado sobre el que se reinscribe, es una especie de palincesto contemporáneo, y se genera otra lectura en la que ese Che, que te está diciendo que no eres una minoría, es además negro, pero solo por un, digamos, error técnico o de creación, y así se está construyendo entonces otro discurso nuevo sobre el anterior que ideó el artista. Siguiente, porfa. Les traigo otro mexicano, Saner, que es de los más conocidos también aquí en el arte callejero. A mí me gusta en lo particular muchísimo. Si ven, y supongo que todos tienen muy buen ojos, hay mucho de diseño en este creador, y es que su formación es como diseñador gráfico, y es otra manera, o está haciendo otra manera de asumir el mural desde estas estrategias, poniendo una recuperación de la mexicanidad, una relectura de la mexicanidad, diría yo un poquito más fresca. Recupera máscaras, tejidos, jaguares, coyotes, pero lo está haciendo de esta manera, y entonces en el mural se van combinando
el graffiti, la ilustración. A mí esta pieza me parece muy sintomática del trabajo de ilustración. El graffiti, la ilustración, el diseño gráfico, la pintura, todo esto está convergiendo para hacer un tipo de mural muy particular y que se ha convertido en un sello del arte callejero mexicano. Siguiente, porfa. Y por último, yo les traí un brasileño que me gusta muchísimo, se hace llamar Mundano. No he podido encontrar jamás cómo se llama oficialmente ni quién es. Siempre en cualquier página que encuentro aparece como Mundano. Y este mural enorme de 12 pisos lo hizo en la ciudad de Sao Paulo. Es un homenaje a 270 víctimas que murieron en una explosión de una represa en una zona que se llama Brumadinho en el año 2019. Lo curioso de este mural es que además de ser, por supuesto, un retrato de ese acontecer, de la situación social, de un contexto, es que el artista fue a la zona del accidente y extrajo tierra y extrajo lodo, y con estos materiales, digamos de lo matérico, no solo como una vía técnica para dar solución a esa visualidad que busca crear un artista, sino el material que aporta, que tiene una fuerza, una carga semántica, y que la va a estar llevando a la pieza, y eso también creo que es algo que les va a mencionar Adriana cuando trabaje Biblioteca Central, de la importancia, el peso que cobra en una creación mural la inclusión o la elección o no de un material. Además, esta obra está dialogando con una creación de la artista brasileña Tarsila do Amaral del año 1933. Es una de las más reconocidas artistas brasileñas. Y también me gusta esta idea porque el mural actual, el arte callejero, sigue tocando, sigue buscando a su pasado, sigue conectando con él. Y es interesante porque se habla de un arte muralista como arte didáctico. Yo creo que el mural también hay que saber leerlo, porque hay determinadas zonas que se nos hacen mudas. Podemos entender y leer en mayor medida un mural de acuerdo a qué tan grandes son nuestros referentes históricos, culturales, sociales, y esto también es importante porque no simplemente es una manifestación didáctica que busca adoctrinar, sino que también tiene un montón de significados que creo que el espectador debe ir en la medida de sus posibilidades y su para nada inusual o sin sentido que termine con una pieza de Juan O'Gorman. Todo esto que les he ido explicando es una manera de que vean cómo el mural no es un conocimiento o una manera de hacer agotada, caduca, al contrario, ha sabido reactualizarse a partir de los factores sociales, culturales, políticos, económicos que le van dictando los tiempos. Juan O'Gorman es la figura idónea para cerrar, porque lo crean o no, es un adelantado a su tiempo, combina en su quehacer casi todo lo que les he comentado de inicio a fin de esta presentación. Espero que su aura los inspire y los ayude a potenciar su trabajo y que de alguna forma ustedes también sean conscientes del arquitecto mayúsculo que le da nombre a su taller y de la obra tan importante que tienen muy cerquita acá en Biblioteca Central, de la que vamos a estar hablando dentro de bien poco en el otro espacio. Les agradezco mucho su atención. Gracias. No, es que no lo conté. Así. Listos, compañeros. Bueno, lo que les acaba de contar Wendy, lo que les conté yo ya fue así como que no sé qué tan cansados se sientan, porque el ritmo fue bastante intenso. Muchísimas gracias, Wendy, fue bien interesante. Vamos a pasar después a Biblioteca Central para analizar o concluir un poco la parte técnica del O'Gorman de los años 30, más esta parte que ya les adelantó Wendy, que tiene que ver con la parte técnica del muralismo, pero todavía no se me empiecen a distraer. Vamos a dar unos 5 minutos para alguna pregunta que tengan en este momento, y después, compañeros, les pido por favor que nos vayamos muy seriamente hacia las piedras de Jaspic, que están frente a Biblioteca Central, para no perder tiempo y no cansarlos. Antes de que eso ocurra, ¿tienen alguna duda ahorita? Sí, compañero. ¿Perdón? ¿Cómo se conoce? Diego, bueno, qué buena pregunta, compañero. Juan es nativo de Coyoacán. Y, a ver, primero, espérenme tantito porque ya sé que sí es bien importante, pero espérenme tantito. Juan es nativo de Coyoacán. Se va de muy chiquitito a Guanajuato porque su papá era ingeniero de minas, le dan trabajo allá y se trasladan con Juan chiquitito, primogénito,
a Guanajuato. Estalla la revolución en 1910, él es de 1905, y se regresan a Ciudad de México, y no me acuerdo si el resto de hermanos también nacieron en Ciudad de México. Cuando van y vuelven ya no regresan a Coyoacán, se van a San Ángel. Toda la revolución, O'Gorman la vive chiquito en su casa, en compañía de sus papás, y su papá se va a dedicar a darles clases, una cuestión de escuela en casa, y es hasta que termina la revolución que a Juan le viene la posibilidad de estudiar la prepa. Es decir, termina la revolución e inicia el proceso de profesionalización de Juan, y esto permite que Juan solito, lejos de la educación de los padres y de la familia, tome un tranvía del pueblo de San Ángel y llegue a la Ciudad de México. Pienso yo que eso enloqueció y transformó a O'Gorman, porque de pasar de Guanajuato y del pueblito de San Ángel a ver los primeros rascacielos o los primeros ejercicios de edificios altos en Ciudad de México, ver el Palacio de Bellas Artes e ir a presentar sus exámenes a San Ildefonso, fue todo un cambio. Resulta ser que el papá de O'Gorman quería que Juan estudiara medicina. Juan no quiso. Resulta ser que el muchachito se decide por la arquitectura, cosa que el papá nunca vio bien. Mientras que el hijo Edmundo se va a la libre de Derecho. Pues ellos ahí traían un pique importante. Y en estos ires y venires en la Escuela Nacional Preparatoria, el antiguo Colegio San Ildefonso, conoce a Diego Rivera, que está pintando, no me acuerdo cuál de los muros, la verdad, pero es ahí donde lo conoce. Y el chismecito es que también ahí conoce a Frida Kahlo, de quien estuvo siempre enamorado. Eran casi de la misma edad, no me acuerdo de qué año es Frida, los dos son del mismo día. En ese salir y entrar a la Nacional Preparatoria para presentar sus exámenes, porque él estaba estudiando en una escuela pequeña, conoce a Frida, se enamora de ella, conoce a Diego, y después se entera que Diego y Frida se van a casar, y después le toca hacer la casa a los recién casados. Mientras ellos están en Nueva York de viaje, Juan está haciendo la casa para Diego y para Frida. Entonces, más o menos así es la historia, pero estos traslados geográficos de la pequeñísima Ciudad de México a San Ángel fueron los que, me imagino, transformaron el pensamiento de Juan, y bueno, se decidió a la arquitectura, y por eso les decía que con sus primeros ahorros, ¿qué es lo que hace el chamaquito? Resulta ser que el papá no estaba conforme con la educación del muchacho, y lo que va a hacer es ahorrar, comprar el par de terrenos que compra, y entregarle a su papá esa casa, la casa de 1929, la primera arquitectura funcionalista de la Ciudad de México, y se la entrega al papá como pago. Le dice, cualquier cosa que hayas pagado en mi educación, te lo regreso con esto y estamos a mano. Así fue. Era para ellos, para él y para su mamá, por supuesto que nunca vivieron ahí porque les parecía horrenda y muy chiquita, pero lo que sí hicieron fue rentarla. Entonces Juan tenía esa necesidad de pagarle al papá para que el papá no le reprochara nunca más nada por haber sido arquitecto.